Hola, muy buenas, soy Ignacio Albizuri. Hoy vamos a realizar un pequeño resumen de lo sucedido en el último trimestre de este 2023. Bueno, hemos visto cómo se ha tambaleado el sistema financiero, hemos tenido a un lado y a otro del charco varias situaciones con varias entidades financieras poniendo en riesgo el sistema entero. Habíamos visto también, también como causa de estos efectos previos, habíamos visto una subida de tipos o la mayor subida de tipos que habíamos conocido en la historia moderna. Hemos visto también, coleando del año pasado, también el sistema inglés bastante tocado. Habíamos conocido también una situación en materias primas y también en dólar, que habíamos visto cómo estaba cambiando el sesgo que veníamos arrastrando del 2021 y 2022. Habíamos visto una fuga de depósitos o salidas de depósitos del sistema financiero jamás visto. Habíamos visto también bancos centrales ayudando al sistema financiero, en el caso suizo, una ayuda bastante fuerte, pero más aún en la vista que habíamos conocido por parte de la Fed, en rescate del banco de Silicon Valley, y también apoyado por otros bancos privados para dar mayor estabilidad al sistema. Por ello, habíamos visto que no había mucha duda de riesgo sistémico, aunque sí conocíamos cómo el mercado había sido asustado y esto había realizado que habíamos visto unos movimientos muy fuertes, incluso de renta fija o de depósitos hacia el mercado monetario. Hemos visto también como en materias primas veíamos recortes en el caso del crudo. Habíamos visto también subidas o apetito por el oro, y vamos a ver también cómo ha afectado a los índices. Bien, vamos a empezar con el West Texas y vamos a ver básicamente cuál es el sesgo que habíamos visto en este producto. Bien, hayamos visto recortes, y esto venía después de una situación en la cual habíamos visto una situación de intervencionismo del precio, también venido por las tensiones geopolíticas que conocíamos en la tensión Rusia-Ucrania, o incluso ya podemos decir Rusia-Europa. Esto había realizado una especie de barrera o cap en el precio, pero en estos momentos conocíamos cómo iba a haber mayores recortes en el precio del crudo, y esto había hecho que viéramos movimientos al alza. En estos momentos se comenta o se analiza el precio del crudo con una dirección alcista, un movimiento que podíamos ver en salida de este lateral bajista que habíamos visto. Todavía tenemos, como siempre, los $100 como cota psicológica. Es muy probable que el mercado tienda hacia ese nivel, y estamos viendo como por acción del precio el mercado no iba a continuar más allá de los $87, pero es un movimiento táctico en el cual estamos viendo cómo el mercado pudiera realizar un movimiento de creación de una serie de soportes para que le diese estos pies o estos niveles de apoyo para crear este nivel hacia los $100 por barril. Incluso los analistas técnicos de grandes bancos confirman o afirman que podríamos ver de cara a este año o a este año y el siguiente niveles del crudo en $150. Esto viene en relación con la situación también del dólar, que también ha hecho que las materias primas hayan sufrido cierta volatilidad en estos días. Vamos a ver el índice del dólar. Vamos a borrar todas las líneas previas que habíamos analizado
para ver en gráficos diarios qué situación nos dejaba. Bien, habíamos conocido en análisis previos cuál era, pues bueno, este nivel alcista y cómo había caído con cierta fuerza, y nos había dejado un nivel horizontal y es un nivel de memoria, ¿vale? Toda esta altura del canal previo que hemos visto desde el 2021 finales, todo el comienzo del 22, todo este rally había derivado en una ruptura de un soporte y una creación de varios objetivos que había ido alcanzando. En estos momentos estamos viendo cómo hemos creado un nivel de soporte. Yo diría que es muy probable que viéramos ciertos rebotes. No sería tan fácil que pasase por debajo del nivel horizontal, y esto podría hacer que tuviéramos un rebote y pudiéramos ver movimientos por debajo del nivel de mínimos previos. Como estamos comentando ahora, podría ser bastante lógico que el mercado tendiera hacia la disolución de casi toda la subida o de toda la subida, ¿vale? Con lo cual, en el momento en el que el mercado realizase un movimiento por debajo del nivel de 100 con fuerza, es muy probable que viéramos fuerza hasta el nivel de los 95 por este momentum que comentábamos. Es verdad que tiene que pasarlo con fuerza porque estos movimientos no suelen ser demasiado rápidos en el tiempo. Además que, como conocéis, el impacto que tiene el dólar en el resto de materias primas pues hace también que sean algo más difíciles estos movimientos en la divisa de refugio por referencia. También comentábamos, o relacionarlo, mejor dicho, con los niveles de inflación, que al final también nos dará un poco estos detonantes, estos triggers, para ver si tenemos apetito por el riesgo y apetito por la renta variable. Sí que hemos conocido pequeñas mejoras en la inflación, pero veíamos como todavía en la inflación subyacente, que viene a ser la más importante, pues no habíamos visto mejoras por el momento. No va a ser más tarde que pronto el momento en el que empiece a mejorar estos datos, debido a que además ya se está hablando de recortes de tipos, no en estos momentos, sino que en un momento dado vamos a tener que dejar de subir o ver estas subidas de tipos, porque el sistema va a deteriorar mucho, y esto va a hacer que veamos, bueno, pues quiebras no como tal, sino como entidades en apuros, además de unas salidas de dinero que pudieran hacer que el crédito pues fuera algo más escaso de lo que ya es en el mercado real, y esto pueda hacer que el mercado deje de funcionar como lo hemos conocido. En cuanto a los índices, ya había visto la mayor parte del mercado como habíamos visto una mejora muy sustancial. Teníamos aquí un análisis que habíamos realizado del DAX y estábamos viendo cómo tras estos movimientos lateral bajista comenzamos este 2023 con un fuerte tono al alza, y hemos creado además una zona de soporte que, aunque parecía que había perdido, en estos momentos hemos vuelto a entrar en el canal previo alcista. ¿Esto qué significa? Bien, significa que una vez que el mercado ha recogido las órdenes bajistas, ha hecho una pequeña trampa, una pequeña corrección a la baja, sí que es cierto que se sitúa en un momento bastante atractivo. ¿Por qué es bastante atractivo? Bien, porque además de sentarse en el movimiento que veíamos previo, hemos realizado una zona de techos. ¿Qué quiere decir con esta, o qué implica esta zona de techos? Bien, pues que tenemos un movimiento que realizar en el caso de que pase por encima del nivel de resistencia en este caso. Tiene una forma muy similar, una correlación bastante alta, una beta muy positiva con el dólar index, y esto hace que si el dólar
perfora estos niveles de soporte, es muy probable que veamos como el euro como divisa de riesgo y la renta variable, en este caso el DAX alemán, pudiera continuar su senda alcista. ¿Cuál sería el movimiento que podríamos esperar? Bien, pues si transportamos este nivel, es decir, duplicamos este área y vemos como la altura total transportada hacia el nivel de ruptura nos daría dos niveles. Estos dos niveles nos podrían situar en nivel objetivo de ruido, es decir, el momento en el que puede decidir irse largo o corto, pero que en la mayoría de los casos es alcanzado. Estamos hablando de los 16.275 y tenemos un trade bastante amplio hasta dicho nivel, es decir, tendríamos unos 300, unos 500 puntos. Y el objetivo total ya sería más de medio plazo, estamos en gráficos diarios, estaremos hablando de cotas cercanas a los 16.900 puntos. En el caso del IBEX, por tener una referencia nacional, tenemos esta situación. Habíamos visto cómo habíamos retrocedido algo más fuerte que el índice alemán. Hemos vuelto a un nivel previo al momento de la ruptura y esto había hecho que nos hemos quedado en un nivel que no es todavía un nivel de dobles o triples techos, sino que estaremos ante una resistencia horizontal. Ya habíamos pasado por encima de una, ¿vale? Vamos a duplicarla. Habíamos pasado por encima de este nivel y esto con esta doble onda pues tendríamos una amplitud para superar con amplitud suficiente los 9.664. Tenemos un objetivo parcial en 9.345, pero todo pinta que podemos optar a un movimiento al alza con bastante fuerza. Acompañaría también un pivot en los tipos, una mejora en los datos de inflación, que como ya estamos diciendo hay algunos síntomas de mejora, y bueno, ver cómo los datos macro siguen acompañando. En el caso del S&P 500, la renta variable por antonomasia en Estados Unidos, ya estamos viendo cómo partíamos de un movimiento lateral. Ellos sí que habían acuciado y habían visto cómo esta subida de tipos habría frenado muchísimo o tendrían unas valoraciones menos atractivas que en el caso europeo, pero sí que es cierto que también nos situamos ante una clave muy interesante para poder continuar este movimiento al alza. Como sabéis, el S&P 500 al final realiza siempre de media unos movimientos entre un 8 y un 10% históricamente, aunque hemos tenido años que no se ha cumplido o incluso años que se ha duplicado esa cifra. Este año pudiera ser bastante atractivo si vemos que mejora la situación y hay menos tensión y menos incertidumbre, que es un poco al final lo que causa estos movimientos laterales. Y podríamos ver cómo el mercado pudiera volver a tender hacia los niveles de máximos previos. Como estáis viendo aquí, pasar por encima del nivel de techos nos situaría por encima de los niveles de máximos previos, con lo cual volveríamos a un año muy positivo en renta variable y estaremos viendo cómo en estos momentos, si ampliamos el gráfico, estaremos hablando de un movimiento muy atractivo, bastante largoplacista, de unos 700 puntos, que para el S&P 500, siendo una media diaria de los entre 14 y 20, es un movimiento bastante amplio. Vamos a ver por último, situación del oro, en el cual habíamos, vamos a poner el continuo para tener más histórico. Bien, habíamos visto cómo estos últimos movimientos del dólar habían también favorecido a que una depreciación del dólar había revalorizado las materias primas y esto habría hecho que nos situáramos otra vez en la cota psicológica de los $2.000. Es un movimiento bastante atractivo, también poniendo en relación con la devaluación monetaria, y esto nos hace pensar que teniendo, vamos a marcarlo aquí, una línea de
techos, ya esto es mucho más que un techo, porque si tenemos las líneas principales y las subconsecuentes, estaríamos hablando que hemos atacado este mismo nivel o este rango de unos 30 a 40 dólares, que no es casi nada. Lo habíamos atacado en no menos de unas 10-12 ocasiones, y esto al final va debilitando dicho nivel, y esto le prepara para un gran movimiento al alza. ¿Qué es un gran movimiento al alza? Bien, pues si transportamos este nivel, es decir, vamos a medir toda la amplitud de este rango y vamos a transportarlo a un potencial nivel de ruptura, estaremos viendo cómo tenemos unos 400 dólares al alza. Que si viendo los niveles o los movimientos que ya había realizado el metal dorado, en el pasado, es muy probable que tengamos bastante realidad o realismo en dicho movimiento. Con lo cual tenemos un movimiento potencial hasta los 2.429 dólares y un movimiento parcial de unos 2.000 alcanzando o apuntando a los niveles de los 2.228 dólares. Con lo cual tenemos también aquí un trade potencial muy atractivo. Y si nos ceñimos a una canalización de las básicas, estaremos viendo cómo el oro en estos momentos ha realizado un movimiento con una pendiente más que atractiva en 45 grados, que son de las que me suelen parecer bastante sensatas. El rango temporal es algo que no podemos prever, pero sí es cierto que si continuamos en este movimiento al alza, podemos alcanzar el objetivo parcial que habíamos comentado y ya en el medio largo plazo el total. Bien, esto ha sido el análisis de la situación trimestral que habíamos vivido. También muy atentos a los datos macro que vamos a conocer en este segundo trimestre. Ya entramos en el año puramente dicho. Vamos a entrar también con movimientos fuertes, ya son posiciones estructurales, tanto en renta variable como en renta fija, y habrá que estar muy atento a dichos movimientos. Un saludo, hasta pronto.